Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿va? Y después de Carmen sigue el apóstol Benjamín Rivera. Entonces, ¿quién tiene hambre? Porque al que tiene hambre, aquí la mesa está puesta. La mesa está puesta. Bueno, no quiero tomar más tiempo, quiero ir a la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 15, verso 16. ¿Listo todos? ¿Sí? Aquí está, solo contexto. Santiago está en medio del concilio de Jerusalén, el primer concilio. Hay una bronca. Los gentiles están entrando al reino, a la iglesia. Y la bronca es que hay judíos que dicen es que se tienen que judaizar. Y traen el dilema que si tienen que obedecer la ley para ser salvos. Y entonces está la bronca ahí. Y Santiago está escuchando a Pedro, y luego escucha a Bernabé, y luego escucha a Pablo. Santiago era el apóstol de la iglesia de Jerusalén en ese momento. Y entonces él dice: ¿saben qué es lo que está pasando aquí? Esto. Y él dice esto: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Siguiente. Para que el resto de los hombres, ¿qué cosa? Busque al Señor. Y todos, ¿qué cosa? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí déjenlo, mi vida, ahí déjenlo. Es lo que siento en mi corazón, que el Espíritu Santo está haciendo un énfasis. Esto es lo que no ha entendido la iglesia. Para que todos me busquen y para que los gentiles y todas las naciones vengan a mí y al reino, yo necesito reedificar el tabernáculo de David. Y es que hemos salido corriendo a hacer misiones. Hemos hecho sin ser. Como decía ahorita el apóstol Benjamín, que nos estaba predicando ahorita en el taller, nos decía: hacemos sin ser. Pero déjame ir un poquito más profundo en este punto, porque, amado, hace como un año el Espíritu Santo me empezó a decir: hijita, yo sé que tú amas el tabernáculo de David y todo lo que eso conlleva, pero no has entendido bien lo que es tabernáculo de David. Y entonces me metió en una profunda estudio del tabernáculo de David, que es lo que hemos dado en las capacitaciones de tabernáculo de David a los que están entrando en este ministerio de arpa y copa, de alabar y orar. Y me gustó tanto que el Espíritu Santo, para enseñarme tabernáculo de David en este tiempo, de este lado de la cruz, de este lado del nuevo pacto, me llevó a Hechos 13. Y quisiera que me acompañaras a Hechos 13, capítulo 1, que habla de la iglesia de Antioquía. Si pudiéramos ponerlo en pantallas. Muchas gracias, Esthercita. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananén, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos había? ¿Cuántos maestros y profetas había? 5. Y lo que me dicen ahí es que eran de todas las culturas, de todos los niveles sociales. ¿Sí me sigues? Era multicultural y multisocial. Había un cuate que se había creado con Herodes, o sea, acá, de gobierno, y uno de Cirene, que es un lugar de esclavos. Entonces vemos que la iglesia es multicultural y multisocial, multirracial. Y esta iglesia de Antioquía habla de la iglesia local hoy. Y dice: estaban estos en Antioquía, profetas y maestros. ¿Y qué hacían estos 5 sobre los cuales estaba el gobierno de la iglesia? 5, di conmigo, 5 ministerios. Ok, siguiente, verso 2. Ministrando estos, ¿qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Pausa. Esta palabra ministrando es la palabra, su raíz es liturgia. Y liturgia, esta palabra en griego, en el hebreo paralelo, es exactamente la misma palabra que se utilizaba para describir cómo los levitas ministraban el arca del pacto en el tabernáculo de David. Es exactamente la misma palabra.
ministraban estos ¿a quién? Al Señor. Estos 5 maestros y profetas ministraban al Señor y ayunaban. Di conmigo: ministerio sacerdotal, tabernáculo de David. Ellos, antes de salir a ministrar el corazón del mundo, ministraban el corazón del Señor. Porque así es el modelo que acabamos de leer en Hechos 15. Antes de ir por las naciones y predicarles el evangelio del reino, antes de salir corriendo a ser, tenemos que ser sacerdotes. Ministraban estos al Señor. La primera labor, la primera ministerio de la iglesia es un ministerio sacerdotal. Ahora, no me lo quites, mijita, déjamelo ahí. Y entonces, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Cuando hay una ministración sacerdotal al Señor, hay una voz profética. Entonces, lo sacerdotal abre paso a lo profético. Y lo profético da la dirección. Porque ¿qué hace el ministerio profético? Da la dirección, da la visión. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Di conmigo: apartadme. Otra podría ser santificarme. Ahí en esos versículos, sobre todo en la segunda parte, está hablando del proceso. Di conmigo: apartarme es el proceso en el que yo me hago hijo. Porque un hijo es el que tiene que salir a reinar. Porque una vez que ellos salieron en la autoridad del Señor, en la autoridad de hijos. Entonces fíjate, lo sacerdotal abre puerta a lo profético y lo profético a lo apostólico. Pero queremos ser apóstol sin ser sacerdotes. Queremos ser profetas sin ser sacerdotes. Porque creemos que nuestro ministerio es horizontal, pero primero es vertical. Es hacia el Señor la primera ministración. Y fíjate qué tremendo. El vertical de la cruz, ministrar al Señor, involucra mi cabeza, mis pensamientos, mi visión, mi habla, mi corazón, lo que fecundo, lo que engendro y donde estoy plantado. Y mi ministerio hacia los demás es lo que hago. Pero todo lo que soy, todo lo que pienso, en donde estoy parado, viene de ministrar al Señor. Primero es hacia arriba. Por eso dice: en los postreros tiempos yo reedificaré que me ministren a mí primero. Y yo empiezo a hacer la obra en mente, corazón, espíritu, alma. Y entonces ya pueden ir y ministrar el corazón de la iglesia, el corazón de las naciones. Porque si salimos corriendo a hacer lo que Dios no ha dicho que salgamos a hacer, somos como Marta haciendo sándwiches que el Señor no pidió. Y María, lo que ella, y es que podemos decir, es que, o sea, estar aquí cantando santo, santo 3 horas, ¿no es un poquito pérdida de tiempo, pastora? Amado, es que una palabra de Él, escúchame, profesionales pescadores, toda la noche intentando pescar y nada. Y llega el maestro, una palabra, y se llenan las redes y casi explotan. Ministrar al Señor, ministrar al Señor. Y porque yo quiero hacer algo que ya el Señor ha preparado esas buenas obras para que yo ande en ellas. No quiero inventarme hacer algo que Él no me ha llamado a hacer. ¿Y cómo sé lo que me ha llamado a hacer? Ministrándolo. Pastora, dime qué soy, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado. Ministra al Señor, mijito. Ahí es donde nace todo, donde el Señor engendra en nosotros quienes somos. Entonces, fíjate qué tremendo, porque
es lo que David hizo. Por eso Dios dice: voy a reedificar el tabernáculo de David. Por cierto, esta predicación se llama El legado de David, porque lo que nos enseñó David, lo que nos dejó de legado, es cómo reinar como Dios reina. ¿Cuál es la forma de Dios para reinar en esta tierra? ¿Cuál es la forma de Dios para poseer todas las naciones? ¿Cuál es la forma de Dios para hacer el ministerio? David le dio al clavo. Y entonces, ¿qué hizo? Conquistó todo lo que le correspondía conquistar. Fíjate, ahora sí, Esthercita, ponme el mapa que te mandé, mijita. Mira, a nuestro padre Abraham, Dios le prometió toda. ¿No prende? Ahí está. Pero ahí no. Bueno, todo lo morado. Lo bueno que está en morado. Cuando Dios le dijo en Génesis 15:18 los límites de la tierra prometida, entonces le prometió todo lo morado. Pero ni los patriarcas, ni Moisés, ni Josué, ni los jueces pudieron conquistar toda la tierra. Solo conquistaron lo color verde. Di conmigo: un cuarto. Un cuarto de todo. Y David en 33 años conquista todo. ¿Por qué? ¿Porque él era muy inteligente? ¿Porque él era muy valiente? ¿Porque era más alza que Moisés? ¿Por qué? Por el tabernáculo de David. Porque el tabernáculo de David lo que hace, mi amado, es establecer una habitación de trono, donde tú piensas que no está pasando nada, pero Dios, al ser invocado y al ser exaltado y al ser adorado, se empieza a desatar la misma atmósfera que hay en el cielo, y entonces el reino de Dios empieza a gobernar sobre lo que no vemos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Y cuando nosotros estamos haciendo tabernáculo de David, el Espíritu de Dios, el Espíritu de profecía se están uniendo, y entonces se está moviendo. Gracias, mi amado, gracias. Se está moviendo, y entonces todas las potestades que gobiernan las regiones son derrocadas por la presencia de Dios. Y entonces tú vas a predicar y todos reciben a Cristo. ¿Poseyó David la tierra de Abraham? Sí. Ahora, a ti y a mí nos han dicho que nuestra herencia, ¿qué son? Amado, es que el punto no es qué bonito cantamos. El punto son las naciones. El punto es que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que todas las naciones vengan a Él. Que poseyamos. Me encanta esa expresión, esa palabra, poseer la tierra prometida. No la conquistamos, Dios es el que conquista, pero nosotros la poseemos. ¿Me puedes poner Amos 9, mijita? Verso 11 y 12. Porque de aquí viene el sentir de Dios de esta profecía que Santiago dice. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, o sea, todos los gentiles. ¿Y qué más? Y todas las naciones. Esto obviamente no era para el tiempo de los judíos. Dios jamás les dijo que poseyeran todas las naciones. ¿Me siguen? ¿A quiénes les dijeron que iban a poseer todas las naciones? A la iglesia. Id y predicar este evangelio en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la... A nosotros, amado. Pero ¿cómo se hace? Tabernáculo de David. El tabernáculo de David es la forma en la que Dios establece su gobierno espiritual para que tú puedas en esta tierra representarlo. Sabes, hoy yo oraba mucho. He andado muy conmovida estos días, sumamente conmovida. He andado muy quebrantada, pero
pero quebrantada bien, no quebrantada de tristeza, sino quebrantada de la bondad de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Tan quebrantado de lo bueno que es Dios, ¿sí? El día miércoles la iglesia cumplió 8 años y ese día recibimos el reconocimiento del ejido que el terreno ya era de Montesión. Y no he parado de llorar porque me impresiona lo bueno que es Dios. Me impresiona lo bueno que es Dios. Y me quebranta y me conmueve. Y no puedo parar de llorar. Dicen cualquier cosa y lloro porque me siento sumamente conmovida de lo bueno que es Dios. Y hoy en la mañana, mientras estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me recordó una palabra. Yo estaba orando por el sacerdocio de mi esposo. Ni entendía por qué estaba orando, Dios me dijo, ora por el sacerdocio de Israel. Y yo oraba no sabía bien qué era eso, la verdad. Y recuerdo que mientras ese día hasta rugí, así de locochona me puse, porque estaba yo sola en la casa. Y empecé a orar como a las 10 y por ahí de las 12 de la noche yo ya estaba, ya sabes, que empiezas a loquear. ¿A quién le ha pasado? Estoy hablando con gente que no loquea cuando Dios lo toma. Empecé hasta a rugir, así, o sea, loqueando. Y entonces es la única vez que he escuchado la voz de Dios audible. La única vez. Estaba yo tirada en medio de la escalera, había caminado orando por toda la casa y estaba tirada en medio de la escalera llorando. Y entonces el Espíritu escuché la voz audible de Dios. Isaías 61:6. Casi me da diarrea al escuchar eso. Del miedo, Tú me puedes decir, ay, haré nada más. Escuchar una voz audible da miedo. Por eso entiendo cuando dicen terror de Dios, temible es Dios. Y fui, Isaías 61:6, y él me dice esto: ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados. Entonces me impactó hoy en la mañana que el Espíritu Santo me recuerde esto, porque me dice, primero sacerdote y después ministro. Primero sacerdote y después ministro. Porque tú en la tierra, amado, frente a la tierra eres un rey. Y nos lo enseñaba de forma magistral el apóstol Benjamín. Pero el rey no se manifiesta si el sacerdote no ha escuchado quién es de parte de Dios. Tú tienes primero que ministrar el corazón de Dios, y entonces de ahí viene tu realeza, viene tu identidad, y te puedes parar en donde sea como un ministro de Dios. Amén. Amén. Entonces es interesante porque estamos hablando de un Dios perfecto que no necesita nada, pero que quiere que le ministremos. ¿Por qué? Porque nos anhela, porque quiere comunión con nosotros, porque desde el día 1 lo que Él ha querido es intimidad, porque eso es lo que Él más desea, estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Un reino de sacerdotes es lo que siempre Él ha deseado. Y lo puedes leer desde Éxodo 19. Y Él no ha cambiado de parecer. Lo vuelve a repetir en Primera de Pedro y lo vuelve a decir en Apocalipsis. Él no ha cambiado de parecer. Él va a tener un reino de sacerdotes. Sus hijos somos un reino de sacerdotes y Él lo va a tener. Porque cuando a Dios se le mete algo en la cabeza, Él lo hace. Es lo que siempre Él ha pensado para nosotros. En otras palabras, una comunidad de íntimos que reinen en la tierra representándolo. Me atrevería a decir que el fin de toda la teología es la oración, es la comunión, es la intimidad. Oración cantada o hablada o rapeada, como tú quieres. Pero me atrevo a decir que el fin de conocer a Dios es tener comunión con Él. Por eso dice, yo quiero el tabernáculo de David, para que todos busquen a Dios, para que lo busquen.
y lo encuentren. Amén. Entonces dijimos que por medio de lo sacerdotal viene lo profético y lo apostólico. Y en medio de esto está la paternidad de Dios desarrollándose en nuestro corazón, el Padre revelándose a nosotros y trayendo una identidad de hijos. Porque es interesante cómo Dios le dice a David: oye David, ese hijo tuyo que van a nacer se va a llamar Jedadías. Oye David, ¿y ese hijo tuyo? Va a ser mi hijo. Y siempre yo lo leía y conectaba con el Mesías, con Jesús. Y el Espíritu Santo me dijo: espérame, mi hijita. Sí, pero primero se cumplió literalmente. Salomón fue el primero en todo el Antiguo Testamento en ser hijo de Dios, en manifestar lo que es ser hijo de Dios. Y podemos ver los alcances que tuvo el reino de Salomón por comprender su identidad como hijo de Dios. Yo me impresionaba porque leía cuánto dinero gastaba Salomón al mes en su reino. ¿Se acuerdan que lo vimos en alguna predicación? Por aquí lo he tener. Sí, 25 toneladas de oro al mes recibía Salomón para sus gastitos mensuales. 25 toneladas. Eso equivale a 8,000 toneladas de oro. Perdón, 8,000. Perdónenme. Estoy diciéndolo todo mal. Ahí va otra vez. Anualmente Salomón recibía 25 toneladas de oro, más una cantidad no revelada de tributos e impuestos en mercaderes, comerciantes y reyes alrededores. Estados Unidos tiene en su reserva federal de oro en Nueva York 8,000 toneladas de oro. Y eso se lo gastó Salomón en 27 años de reinado. Su gobierno duró 40. O sea, Salomón se gastó toda la reserva de oro de Estados Unidos y casi el doble. Y le seguían dando las 25 toneladas de oro cada año. Di conmigo: mentalidad de hijo. Para un hijo de Dios, nada es imposible. ¿Sabes? Yo traía como una mentira que se veía muy piadosa. Di conmigo: una mentira que se ve muy piadosa. Porque así somos. El espíritu de víctima se esconde muy tremendo en el corazón, Y yo le decía a Dios: Señor, es que yo me acuerdo cuando tú y yo iniciamos esta historia, que yo iba con mi disco de Sinfonía de Amor. ¿Quién se acuerda de ese disco de Marcos Witt? De Sinfonía del Alma, Sinfonía del Alma. Y ponía mi disco. Los jóvenes no tienen idea, pero yo metía un disco. Y ponía a las 5 de la mañana todos los días. Y todavía en mi mente tengo cómo empieza, porque empezaba, era una orquesta, ¿no? Y yo me hincaba y empezaba a adorar. ¿Sabes qué es lo único que quería yo en ese momento? Conocer a Dios. No me interesaba el ministerio, no quería dinero. Dios nos acababa de traer de México, ¿te acuerdas, mi amor? Mi papá nos había dado un trabajo padrísimo. Traía yo mi Jeep Ranger, mi sueño. Yo no le pedía nada, yo estaba hincada: solo quiero conocerte. Y entonces pasaron los años, llegó el ministerio, y yo iba con Dios y le decía: yo quisiera volver a tener este sentimiento puro de buscarte nada más por conocerte. Pero estoy aquí, me empiezan a brincar un montón de cosas del ministerio. No es puro, mi búsqueda no es pura. Tengo otras motivaciones. Ya estoy yo. Por favor, devuélveme la pureza en la búsqueda. Por favor, devuélveme la pureza. Y el Espíritu Santo, cuando me empezó a hablar de Salomón hace como un mes, a decirme lo que es ser un hijo de Dios y cómo se vio un hijo de Dios en la tierra, me dijo: hija, tú ahí hincada, sí, querías conocerme, y yo te metí en este rollo del ministerio. Yo, no tú, yo te metí en esto. Son mis negocios. Pedirme para mis negocios no es impuro.
Porque yo te he puesto una responsabilidad. Y me lleva a Juan 17, cuando Jesús está abriendo su corazón frente a sus discípulos como nunca, y está orando sus últimas oraciones en la tierra. ¿Y qué le pide? ¿Le pide déjame conocerte más? No, le pidió por el ministerio que el Señor le pidió que iniciara. Me dice: hija, que no te mientas, Satanás. Pedirme por lo que te he pedido hacer es igual de puro. Porque no me estás pidiendo para ti, me estás pidiendo para mis propósitos. Y yo quiero que me pidas, y me pidas mucho. Y me pidas hasta donde te dé la cabeza. Y me pidas sin reservas. Y me pidas como una niña. Y me pidas. Porque tu trabajo es pedir y el mío es dar. Ve a Salomón. Recorté algo. Y ese es antiguo pacto y fue mi hijo. ¿Cuánto más no voy a hacer para los hijos del nuevo pacto que yo engendro de mi espíritu y nacen del Espíritu Santo? ¿Cuánto más no voy a darle a la iglesia todo lo que necesita espiritualmente, físicamente, materialmente, psicológicamente, políticamente, culturalmente? Todo lo que necesita lo tendrá mi iglesia. Todo. Tabernáculo de David. Sí, queremos contemplar su hermosura y nos gana, porque es demasiado bello, ¿verdad, Rafita? Ahorita estábamos en el tabernáculo y nos ganó. Te amamos, y nos volvimos locos diciendo a los que le amamos. Teníamos que orar por el Congreso. Después el Espíritu Santo como que dijo: ya hay que orar por el Congreso. Ay, sí, tus negocios, Padre. Pero ya nos estábamos yendo por la tangente, porque es tan lindo que no puedes. Es que, amados, si no hacemos el ministerio enamorados, si no hacemos el ministerio locos y consumidos de amor por Él, así te desvía Satanás. Así te hace que veas otro lado. Si no estás viéndolo a Él y la hermosura de Él, de volada te distraes con otra tontería. El tabernáculo de David nos mantiene como iglesia, como corporativo. Porque espérenme, yo no puedo hacer solo. Si yo pudiera hacer todo solo, ¿para qué quiero la iglesia? Pero Jesús dijo: no, aquí no hay llaneros solitarios. Aquí necesito que todos estén viendo lo mismo, para que podamos hacer lo que quiero hacer en la ciudad. Porque no se trata solo de mi bienestar y el bienestar de mi familia. Se trata que el reino de Dios se ha establecido en esta tierra. Su agenda está sobre mi agenda. No oigo nadie que diga amén, solo los ministros. Es que venimos aquí: Señor, sana a mí, y Él quiere hacerlo, pero primero es su reino, primero es Él. Y todo mi ser, donde me ponga, es para establecer el reino en la tierra. Amén. Amén. Ya voy a terminar. Entonces, ya todo esto lo dije, amados. Este es el modelo. Porque Santiago observa que estaban haciendo lo correcto, porque dice que Pablo y Bernabé le dicen todo. O sea, le explican lo que hacían en Antioquía y cómo el Espíritu Santo los envió a los gentiles. Y entonces Santiago dice: esto es lo correcto. Y unió el tabernáculo de David con que ellos ministraran al Señor como centro del ministerio. Déjame lo repito. Unió el tabernáculo de David con el centro del ministerio. Porque dijo: ahora están poseyendo el reino de Edom, o sea, los gentiles. Entonces dice: esto es lo que ahorita está sucediendo. Este es el mover del cielo en acción. Dios está reconstruyendo el tabernáculo de David. Hay un espíritu del tabernáculo de David que Dios está reconstruyendo para atraer a todas las naciones a Él. Y a eso le llamaremos, amigos y amigas, iglesia local. Es lo que está validando el apóstol Santiago. Ministrar al Señor, escuchar al Señor, ser enviados por el Señor. El centro de la iglesia debe ser Jesús y ministrarlo a Él. Él es el centro del ministerio.
El tabernáculo de David debe ser reconstruido en cada iglesia local. Jesús debe de ser la figura central de la iglesia. No la predicación, no alguien famoso, no un programa, sino la oración. Por eso Jesús llegó y volcó las mesas y dijo: mi casa será llamada, porque así la había designado David. La oración no es un programa, es la meta de nuestra fe, es el principio de la gran comisión, es el fin de la teología, porque todo el deseo de Dios se resume a estar con nosotros y de ahí a gobernar. Por eso le dice a Adán y a Eva: oigan, hijos, fructificad la tierra, multiplíquense, llenad la tierra, multiplíquense, sojúzguenla, gobiernen. Di conmigo, el sexto día. El sexto día. Y el séptimo, ¿qué hace? Vamos a reposar. Reposo, el lugar de mi reposo. Vamos a tener intimidad. Vamos a estar juntos. Vamos a pasar todo el día aquí juntos, en comunión. Ahora sí, el octavo día, váyanse a chambear. Porque Dios no quiere. Es que tú y yo reproducimos lo que somos, no lo que decimos. Es el género que cargamos. Y Dios quiere que se reproduzca un género de intimidad, un género de comunión con Él, un género de oración genuina, un género de espíritu de adoración, y que de ahí parta todo. Pídeme, ¿no le dice? Pídeme y te daré ¿qué? Y no el pedir es en la oración. Primero es lo sacerdotal, después escucho. ¿Cuál bandera, Padre? Esa, no sé ni cuál es, pero a esa ve. Ah, ¿fue Kenia? De verdad no, lo dije de churro, ¿eh? El pastor va a Kenia el mes que entra. Y un montón de ustedes. Y de verdad, ya con esto termino. Estoy arruinada para cualquier otra cosa. Mi sueño más grande en la tierra es que tengamos un lugar en México de 24/7. Estoy centrada en eso, esa es mi oración. Sí o no, amados, cualquier congreso yo termino, aunque el congreso sea de lo que sea, liderazgo, yo termino pidiéndole 24/7. No puedo quitar el dedo del renglón. Estoy como marcada con eso, herida con eso. No puedo superarlo. Porque sé en mi espíritu que esta es la forma de traer a México a Jesús y a todas las naciones. Es la forma de derrocar todos los espíritus de muerte que están gobernando México, todos los espíritus de comunismo, todos los espíritus de mediocridad, todos los espíritus de enfermedad, todos los espíritus de religiosismo, todos los espíritus profesionales del ministerio. Es la única manera de derrocar a Satanás y sacarlo de patitas de la calle de México, poniendo el trono de Dios en la tierra. Y eso se hace a través de adorar y orar. Porque mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Esa es su manera, no a la mía. Esa es su manera. Ahora sí ya termino. Ya me parezco a mi pastora. Decimos un montón de veces y no más no. Es para que se emocionen de que ya voy a acabar. Ven conmigo a Zacarías 4. Zorobabel era el rey de Judá. Josué o Yeshua era el sumo sacerdote en ese momento. Di conmigo, Zorobabel era el rey y Yeshua era el sumo sacerdote o Josué. Di conmigo, rey y sacerdote.
Estoy en el capítulo 4, verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Di conmigo, ya hay que despertar. Hay que despertar a lo de Dios. Como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, di conmigo 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no temas, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia, gracia. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, di conmigo pequeñeces. Jesús siempre nace en pesebres, amado. Él nunca nace en palacios, Él nace en pesebres. Todo empieza chiquito. Todo empieza chiquito en el reino de Dios, pero es como una semilla de mostaza que termina siendo lo más grande. Amén. Y luego dice, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante de mí. ¿Que están qué? Delante del Señor de toda la tierra. Los hijos del aceite, los hijos del Espíritu Santo, los hijos del olivo, los hijos del aceite de oro, los hijos del aceite, el sumo sacerdote y el rey. Los 2 ministerios, sacerdotal y de realeza real, operando bajo la unción del Espíritu Santo, son los que le van a decir a todos los montes, échate de aquí, quítate, serás reducido a llanuria. ¿Y qué van a decir? Gracia, gracia, gracia. ¿Cómo avanzan estos ministros? Gracia, gracia, gracia. Ministerio sacerdotal y ministerio real, rey y sacerdote. Esa es la unción de oro, amado. Es la unción de oro. La Biblia habla de muchos aceites, pero aquí habla de una unción de oro. Y el oro habla de divinidad. Es la unción divina. Es la unción de Jesucristo, es la unción del Padre, es la unción del Espíritu Santo, es la unción con la que se edifica el reino de Dios. Porque dice, y la van a empezar y la van a acabar. Rey y sacerdote, sacerdote y rey. Eso es tabernáculo de David, amados. Por eso la insistencia en nuestro corazón de que comprendan, amados, lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, que nos estás hablando de manera tan clara